dice más fe, menos terapia. Ser padre en el siglo XXI. La Biblia es como un gran álbum de fotografías. El Espíritu Santo ha retratado los momentos espirituales más importantes y significativos de algunos de sus personajes. En esta tarde quiero centrarme en la vida de Isaac. La secuencia fotográfica comienza con su nacimiento y con el ritual de la circuncisión. Continúa en el monte Moriab algunos años después. Esa imagen captada por el Espíritu Santo es muy gráfica. Se lo ve al padre con un cuchillo en la mano a punto de sacrificarlo para el Señor. El próximo evento significativo registrado por el Espíritu Santo en la vida de Isaac es la elección de su pareja, lo que vimos la semana pasada. Y entonces el Espíritu Santo retrata ese momento muy espiritual en la vida de Isaac. Dice el texto en Génesis 24:63, Isaac salió a caminar por el campo hacia el atardecer. ¿Para qué? Para meditar, para reflexionar, para caminar y para orar y conversar con el Señor. ¿Cómo están las caminatas de oración? Las famosas caminatas de oración que se han vuelto indispensables para nosotros, para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestro ministerio y para el tuyo. ¿Estás haciendo caminatas de oración? Isaac caminaba con Dios todas las tardes. Y en uno de esos encuentros con el Señor, Isaac les pidió por su elegida, por su esposa, pues él sabía el llamado de su siervo Eliezer, que había sido convocado por su padre para ir a buscarle una esposa a una tierra lejana. Así que él está orando al Señor. Isaac confió en Dios la elección de su pareja y Dios no lo defraudó. Rebeca, además de ser muy hermosa, la Biblia dice que era servicial, hospitalaria y muy espiritual. Qué extravagantemente generoso Dios tenemos cuando nosotros confiamos nuestras necesidades más sentidas. El Señor no solo que las suple, sino que las suple con creces. Él siempre nos ofrece lo mejor. ¿Cuántos pueden decirlo conmigo? Dios siempre nos ofrece lo mejor. Vamos, convencido. Dios siempre nos ofrece lo mejor. Y ahí tenemos a Isaac. Rebeca era el regalo especial de Dios para la vida de Isaac. Pero además de darle una linda y hermosa mujer y muy espiritual, Dios le regaló a Isaac hijos que la naturaleza no le quería dar. Le dio mellizos. Pero este Isaac bendecido, hay ahí al pie del retrato, hay una leyenda que el Espíritu Santo establece y dice, Dios bendijo a Isaac, lo bendijo de tantas maneras, lo bendijo en el plano sentimental, en el plano espiritual, lo bendijo económicamente. Dios bendijo a Isaac porque Isaac lo obedecía en todo. Ya encontramos la primera lección espiritual, que la generosidad de Dios tiene límites y que el favor y la bendición están destinados, la bendición de Dios está destinada solo para los obedientes. Bueno, pero por lo menos ya conocemos el secreto. Si alguien no es bendecido es porque no lo quiere.
Pues el camino a la bendición pasa por la estación de la obediencia. Primera gran lección. Dios bendijo a Isaac porque Isaac lo obedecía en todo. Muy bien. Después de mucho tiempo el Espíritu Santo vuelve a retratar a Isaac en una época diferente de la vida. Ya está grandecito. Ahora Isaac es el líder principal de la incipiente nación de Israel. Ahora que quedó a cargo de los negocios del padre. Ahora Isaac se volvió poderoso, se volvió rico, tiene más autoridad, tiene más poder, tiene más riquezas para administrar, pero tiene menos tiempo para Dios. El súper bendecido Isaac ya no tiene tiempo para caminar con Dios por las tardes. Y bueno, y por supuesto, su vida espiritual ya no es la misma. ¿Y cómo lo sabemos? Por las decisiones infantiles, inmaduras, las malas decisiones que empieza a tomar. Ahora, el Isaac que abandonó el lugar secreto, el Isaac que ya no camina con Dios, el Isaac que tiene la carpa del encuentro derribada, ahí está Isaac, su vida espiritual no es la misma y ahora empieza a tomar decisiones, malas decisiones. Y entonces dice la Biblia que en ese tiempo, en el tiempo en el que ya Isaac no camina con Dios, en ese tiempo hubo una gran escasez de alimento en aquella región, una crisis económica. Entonces, por esa razón, advierte la expresión por esa razón. ¿Por qué razón? Por la crisis económica en la que pasa el país en el que está Isaac. Por esa razón, ahora él toma la decisión de mudarse y fijar domicilio en Gerar, donde vivía Abimelec, el rey de los filisteos, los enemigos del Señor. ¿Por qué razón? Por la crisis económica que está viviendo el país, Isaac toma la decisión de mudarse y fijar domicilio en otro lugar, sin consultar al Señor. ¿Le había ordenado el Señor que se mudara? No. ¿Y por qué lo hizo? Y bueno, porque él ya no camina con Dios y ya no tiene la misma confianza en Dios que tenía antes. Pero ¿acaso el Dios que había suplido sus necesidades sentimentales, el Dios que había hecho que en contra de la naturaleza, había hecho que él tuviera mellizos, el Dios que le había dado su esposa, no podía también sostenerlo en medio de la crisis económica en la que vivía su país? Claro que podía. El poder de Dios no había menguado. Lo que había menguado era la fe de Isaac. Isaac ya no es el mismo porque ya no tiene la misma vida espiritual que antes. Isaac ya no tiene la misma fe, porque ya no tiene la misma vida espiritual. Él se alejó del lugar secreto y ahora la fe de Isaac se cotiza menos que el peso argentino. Está por el suelo. ¿Cuántos alcanzan a advertir lo que está pasando con la vida de Isaac? Cuando Isaac caminaba con Dios, su fe estaba por las nubes y tenía la confianza de que Dios podía suplir no solo una esposa, sino darle hijos cuando la naturaleza no se los daba.
Pero ahora que él ya no camina con Dios porque tiene muchas empresas y muchas riquezas y muchas responsabilidades y mucho trabajo, entonces ya no tiene tiempo para caminar con Dios. Ahora la fe de Isaac está por el piso, la confianza de Isaac en Dios está por el piso y ahora él no cree que Dios puede sostenerlo en medio de la crisis en la que está viviendo. El problema no era Dios, su poder estaba intacto. El problema era la fe de Isaac, que estaba por el piso. Porque ya no camina con Dios. Entonces tenemos que aprender de Isaac, de los errores de Isaac. La fe, hermanos, no es un bien estable. Tiene subidas y bajadas pronunciadas y todo depende de nuestra cercanía con el Señor. La fe de ayer no te va a alcanzar para los desafíos del día de hoy. Hay que renovarse en la fe. La fe tiene que ir en aumento. La fe de ayer no alcanza. Hoy necesitamos una nueva medida de fe. Nuestra fe tiene que estar en ascenso, nuestra fe tiene que crecer y para eso no debemos olvidar que la clave está en el lugar secreto. Es ahí porque Romanos capítulo 10 verso 17 dice que la fe viene por escuchar atentamente la palabra de Dios. ¿Y dónde escuchamos a Dios? Si no es en el lugar secreto. Isaac fracasó porque descuidó la comunión con Dios y como consecuencia ahora la incredulidad y el temor se habían apoderado de él. Por eso, si queremos ser una persona de fe, necesitamos convertirnos en una persona de oración. Porque es ahí, en el lugar secreto, cuando uno camina con Dios, cuando uno se encuentra con Dios, cuando uno cultiva la relación con el Señor. Es que uno fortalece su fe. Y cuando nuestra fe está fortalecida, podemos tener la confianza de que Dios podrá sostenernos en medio de cualquier situación difícil en que la encontremos. La mano poderosa del Señor no se ha cortado, dice la Biblia. Él sigue siendo el Todopoderoso. ¿No acabamos de leer que Él está sobre todo? Sobre toda tu circunstancia, sobre todos tus problemas, sobre todos tus gigantes, Dios está sobre todo. Dale un aplauso al Señor. Vamos, vamos, hermano. ¿Por qué no aprendemos, registramos, extraemos algunas lecciones espirituales de la vida de Isaac? Antes de cerrar el álbum de los recuerdos de Isaac. En primer lugar, para su cumplimiento, las promesas de Dios exigen fe de nuestra parte. Dios le había prometido a Isaac ser padre, pero él no lo fue hasta que no se lo pidió Dios. Esto es muy obvio. Pero vale la pena recalcarlo. Si nosotros no pedimos, no recibimos. Dice Génesis 25:21, Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac. ¿Y qué pasó? Y Rebeca quedó embarazada. Isaac tenía todo lo que esta vida podía ofrecerle, excepto una cosa: Isaac no tenía hijos y no los tuvo, aunque Dios se lo había prometido. Dios no los tuvo hasta que él no oró e intercedió delante de Dios. Él tuvo que ejercitarse en la oración, tuvo que ejercitarse en la fe y tuvo que ejercitarse en la paciencia, porque él recién fue papá 20 años después de casarse, a los 60 años. Quizás también nosotros tengamos
que seguir su ejemplo. ¿Cuántas personas tienen todo, pero hay algo que no tienen? Hay algo por lo que están orando. Y ahí están, pues Isaac tuvo que ejercitarse en la oración, tuvo que ejercitarse en la fe y en la paciencia. ¿Cuántos creyentes pierden el milagro en el tiempo de la espera? Hermano, vamos a fortalecernos espiritualmente, vamos a fortalecer nuestra fe, hermanos, vamos a confiar en Dios nuestras necesidades y vamos a tener la paciencia suficiente para esperar que Dios conteste nuestra oración. Aleluya, aleluya. Dice la Biblia en Primera de Juan 3:22, recibiremos de Él cualquier cosa que le pidamos. Juan 16, mi Padre les dará todo lo que le pidan. Pidan y recibirán. Lucas 11:9, pidan y Dios les dará. Pero hay que pedir con fe. Oren por cualquier cosa y si creen, la recibirán. Ahí está la clave. Ejercitarnos en la fe, en la oración y en la paciencia. A veces el diablo nos hace creer de que realmente va a funcionar esto de la oración y va a funcionar esto de levantarme a las 4 de la mañana a orar y va a funcionar esto de ayunar. Hermanos, son mentiras del diablo, sí que funciona. Son promesas de parte del Señor. El Señor dijo, pidan y van a recibir. Lo que pasa es que a veces nosotros decaemos en la oración, no nos ejercitamos en la fe, no tenemos fe suficiente. Nuestra fe está como la de Isaac, devaluada por el piso, estropeada. ¿Por qué? Porque no tenemos comunión con el Señor. Quiero alentarte, lo que el Espíritu Santo viene hablándonos hace tanto tiempo. Vamos a fortalecer nuestra fe en el lugar secreto. No te vayas al trabajo mañana, ni ningún día de tu vida, sin antes haber levantado la carpa del encuentro y haberte encontrado con el Señor. Él es la respuesta para todas tus preguntas e interrogantes. Está en Dios, está en el lugar secreto. Amén. En segundo lugar, la bendición no debe separarnos del bendecidor. ¿Quién bendecía o bendijo a Isaac? Dios. Y entonces, ¿por qué rayos Isaac ahora abandona a Dios en el lugar secreto? ¿No era Dios el que lo bendecía? Entonces, ¿por qué él descuida la amistad con aquel que le da todo, que lo prospera y lo bendice? Es que con demasiada frecuencia las bendiciones nos desconcentran de Dios. No son las dificultades, sino la prosperidad la causa de nuestra ruina. Una familia, un noviazgo, una relación, un hijo, un trabajo, un ministerio, una casa de fin de semana, una lancha, son todas bendiciones de Dios que tienen el potencial de alejarnos de Dios. Las bendiciones de Dios no pueden tomar el lugar de Dios en nuestro corazón. Isaac tendría que haber aprendido eso en la casa. Su padre estuvo a punto de perder a su hijo, a él mismo. Él un día estuvo en el monte Moriah, viendo al padre cómo levantaba el cuchillo. Porque Dios le dijo, dame a tu hijo. Tu hijo, estás amando más a tu hijo que a mí. ¿Y quién le dio el hijo? Dios. La bendición de Dios estaba tomando el lugar de Dios en su corazón. Isaac comete el mismo error que había cometido su padre e hizo que la bendición se interpusiera en la relación con Dios. Yo a veces tiemblo, hermanos, tiemblo. Anhelamos tanto una bendición, sea un hijo, sea una familia, una relación, un noviazgo.
una casa, un auto, una lancha. Pero a veces esa cosa que anhelamos tanto y que Dios nos la da, nos separa de Dios. Y ya ahora no tenemos tiempo porque... Y ahí no hay tiempo para estar con el Señor ya. Ahora Isaac tiene muchas empresas y él tiene riquezas que administrar. Y está todo bien si él no hubiera descuidado lo más importante, que era aquel que le había dado las empresas. Parece que nos olvidamos que así como Dios te lo da, Dios te lo puede quitar. Dios le dijo a Abraham, dame acá la bendición. Tu hijo, dámelo. Porque es tu ruina. En definitiva, en lugar de que te acercaras a mí, te estás alejando de mí. Dame el hijo. Y a veces me pone muy triste, ¿no? Cuando veo tantos hermanos bendecidos por Dios, ahora lejos de Dios. Isaac, yo no entiendo por qué Isaac ahora descuida la relación y la amistad con aquel que le da y que le dio todo. Ahora ya no hay tiempo para caminar con Dios por las tardes. Ahora ya no hay tiempo para Dios. En tercer lugar, ser bendecido por Dios no significa disfrutar de su presencia. Una cosa es la bendición de Dios y otra cosa es su presencia. ¿Qué es lo que usted quiere? Las dos cosas. Claro. Pero la gente confunde una cosa con la otra. Y la gente cree que la bendición de Dios es Dios. Y la gente cree que la persona que tiene la bendición de Dios también tiene su presencia. Y eso no es verdad. La gente infiere que si está siendo bendecido por Dios, es porque está siendo aprobado por Dios y porque está en la condición deseada por Dios. No. Eso le pasaba a Isaac, que tenía la bendición de Dios. Pero ahora que él se va a vivir a un lugar donde Dios no lo quiere, ahí va a tener la bendición, pero no la presencia. Quiere decir, hay algo que no entiendo, pastor. Porque Isaac toma la decisión de irse a vivir contra la voluntad del Señor. No fue Dios quien le dijo que se vaya a Gerar. Él se va por él mismo, por sí mismo. En contra de la voluntad del Señor, en desobediencia, se va de su patria, se va de su país, se establece entre los enemigos, entre los filisteos, y Dios lo bendice. Dice Génesis 26:12, por eso yo te desafío esta semana en la célula a full, Génesis 26. Cuando Isaac sembró allá, en el lugar donde se fue a vivir sus cultivos, cosechó 100 veces más, porque el Señor lo bendijo. ¿Cómo puede ser, pastor? Está en el lugar donde Dios no lo quiere, está en desobediencia y Dios lo bendice. Sí, tiene la bendición, pero ya ahora no va a tener la presencia. Aunque la Biblia dice que Dios se le apareció, ¿para qué? Para decirle que no siga su camino, porque él quería irse a Egipto, trasladarse un poco más todavía. Y entonces Dios se le aparece para advertirle. Aunque el pasaje dice que Dios le dijo, yo estoy contigo. A veces tenemos que entender los pasajes bíblicos, hermanos. A veces Dios permite cosas en nuestra vida por la paupérrima vida espiritual en la que estamos. No era la voluntad de Dios que Isaac se trasladara. Pero bueno, ya se fue. Y ahí Dios lo bendice. Pero no es la voluntad de Dios que él esté acá.
Tiene la bendición de Dios, pero no tiene la presencia. La bendición material no es prueba de que una persona se encuentre en la condición deseada por Dios. Muchos creyentes disfrutan de las bendiciones de Dios, pero no de su presencia. Mira, la Biblia dice que Isaac se hizo muy rico, adquirió tantos rebaños y siervos que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Ahí está la clave de que Isaac solamente tiene la bendición de Dios, porque los filisteos envidian de él la única cosa que tiene: dinero. Isaac lo único que tiene es plata. Y los filisteos envidian su plata, envidian la bendición de Dios, no la presencia de Dios, porque no la tenía. Entonces Isaac tiene que volver al lugar desde donde nunca tuvo que haberse ido. Él tiene que obedecer y regresar a su lugar, a su patria. Y cuando él lo hace, entonces Dios se le aparece el mismo día. Dios se le aparece y le dice: no tengas miedo, Isaac, porque ahora yo estoy contigo y te bendeciré. Lo que Dios está queriendo decir: ahora que has obedecido, ahora que has vuelto, ahora tendrás, además de mi bendición, tendrás mi presencia. La lección es clara. Si realmente queremos la bendición y la presencia, debemos estar en el lugar donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Mírame a los ojos, sin importar lo malo que se ve a tu alrededor. El panorama puede ser trágico, como lo que sucede en la Argentina, pero si Dios te llama a estar en este lugar, entonces Dios te va a sostener. En medio de la crisis económica en la que estás viviendo, Dios te va a sostener y también Dios te va a hacer prosperar. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos pueden creerlo? A menos que Dios te lo indique, no te muevas. Solamente si Dios te lo dice. Isaac toma la decisión por esta razón, por la crisis económica. Pero el Dios que había suplido sus necesidades sentimentales también era poderoso para suplir sus necesidades financieras, sus necesidades económicas. Dios lo podía sostener en medio de la crisis. ¿Cómo va a hacer con cada uno de ustedes? Dios te va a sostener en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la tormenta. Estaremos en las manos del Señor y nadie nos arrebatará de sus manos. Dale gloria al Señor, dale gloria. Oh, ¿cuántos empiezan a tener fe? Sí, pastor, claro. Simplemente tenemos que estar en el lugar donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Punto. Y Dios nos va a sostener. Sí, pero todo se derrumba. Sí, pero el árbol donde está sentado lo sostiene el Señor. Y el diablo se rucha, pero la rama queda en el aire porque está sostenida por el Señor. Y el árbol se viene abajo, pero la rama está sostenida. ¿Por qué? Porque la sostiene el Señor. Tu vida, tu familia, tu economía, todo lo que tenga y lo que eres está sostenido por Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuarto, nuestra obediencia glorifica al Señor. Mira, a ver, ¿recuerdas qué es lo que los filisteos envidiaban de Isaac? Sí, pastor, su plata, su dinero, su bendición, la bendición de Dios, porque era lo único que tenía. Pero ahora que Isaac vuelve, se va de entre los filisteos y obedece a Dios y vuelve. Ahora, hemos leído, Dios está con él, está su bendición y está su presencia. Ahora los filisteos vienen a buscarlo. Allá no lo querían. Allá solamente envidiaban, le hacían la vida imposible, porque envidiaban su dinero, su bendición. Pero ahora que él se va y viene acá, y viene la presencia y también tiene la bendición, los filisteos, el mismo rey viene a verlo. Y le dice: ahora estamos convencidos de que el Señor está
contigo. ¿Cómo ahora? ¿Y antes? No, antes no, porque antes no estaba el Señor contigo. Cuando Isaac vivía entre nosotros, cuando tú vivías entre nosotros, no estaba la bendición, pero no ahora estamos convencidos. Claro, Isaac ahora tiene la presencia. Dice, ahora estamos convencidos de que Dios está contigo. Por esa razón, porque Dios está contigo, hemos pensado que debemos hacer un pacto entre tú y nosotros. ¡Wow! Ahora los filisteos quieren, además de la bendición que tiene de Dios, Isaac, ahora quieren el Dios de Isaac. Ahora quieren la misma comunión que él tiene con Dios. Ahora que Isaac obedece, qué gran lección, hermanos, qué gran lección. Cuando nosotros obedecemos, atraemos la presencia de Dios y atraemos la bendición. Y eso llama la atención de la gente, y la gente va a querer el Dios de una persona ungida y bendecida. Pero si nosotros no obedecemos, alejamos a Dios y alejamos su bendición y quedamos maldecidos. Y nadie quiere el Dios de una persona maldecida. Por eso hay una forma de testificar muy efectiva. Si quieres ganar a tu esposo, tu esposa, tu familia, los amigos que queremos ganar, hay una herramienta muy efectiva: la obediencia. La obediencia es una forma muy efectiva de testificar. Porque ahora Isaac, que obedece, atrajo a Dios, la presencia. Y también tiene la bendición. Ahora el rey mismo y los filisteos vienen a buscar lo que Isaac tiene, al Dios que Isaac adora. Y es eso lo que nosotros estamos buscando, que la gente quiera el Dios que nosotros tenemos. Y para que la gente quiera el Dios que nosotros tenemos que obedecer a Dios. Porque nuestra obediencia va a traer su presencia y va a traer su bendición, y la gente va a querer, muchos van a querer el Dios de una persona bendecida y de una persona ungida. ¿Qué significa? Que nuestra obediencia glorifica al Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer, hermano? Nos sale de adentro desobedecer, rebelarnos, pecar. Pero obedecer, que es lo que nos trae bendición, presencia y bendición de Dios, nos cuesta. Pero vamos a hacer un pacto. Nosotros, los pastores que venimos orando, clamando y ayunando para que la iglesia obedezca, ahora también necesitamos su ayuda y su oración para que nosotros obedezcamos al Señor. Usted no sabe cuánto yo valoro cuando la gente me dice: pastor, estoy orando por usted. Aunque sea cuando se acuerde de algún momento, usted ore. Para que nosotros, ¿y qué vamos a orar por el pastor? Para que sea obediente a Dios. ¡Ja! ¿Y qué podemos orar por los pastores de la iglesia? Que ellos no pierdan, que ellos no dejen de caminar con Dios. ¿Y qué más? Eso es todo, eso es todo. Con eso, si nosotros podemos lograr que los pastores no dejen de caminar con Dios, no abandonen el lugar secreto, que intensifiquen su comunión con el Señor, podemos vivir tranquilos. ¿Qué es lo que yo oro por ustedes? ¿Qué es lo que los pastores oramos por ustedes? Ahí está la clave. Isaac fracasó cuando dejó de caminar con Dios. El comienzo del fin de Isaac fue que dejó de caminar con Dios. El comienzo de tu fin será cuando dejes de caminar con Dios. Y el comienzo de tu bendición será cuando empieces o retomes tu caminar con el Señor. Ahí está la clave. No hay otra clave. Por último, el quinto principio, enseñanza: no tenemos por qué cometer los mismos errores que nuestros padres. Parece como que hay una obligación de cometer los mismos pecados que cometieron nuestros padres. Porque vos tenés a Isaac cometiendo exactamente los mismos pecados. El padre ya se había ido a Gerar una vez, él también se va. Y se fue por el mismo problema, una crisis económica. Y en Gerar, en Egipto, después va a tener que negar a su esposa y va a decir que Sara es su hermana. Su hijo hace lo mismo de Rebeca y dice que ella es su hermana. Lo mismo pecado. Hay una tendencia natural, hermanos, con cuánta frecuencia el modelo de pecado de los padres se repite en la vida de los hijos o de los nietos.
hemos pecado, dice el Salmo, lo mismo que nuestros padres. Y vos tenés tantos casos que por razones de tiempo no me explayo, ¿no? Joacás, Abián, Zacarías, Salomón, Jeroboam, aquel, todo, son personas que repitieron el mismo patrón de pecado de sus padres. El mismo. Por eso necesitamos estar atentos para no ceder a los mismos pecados que cometieron nuestros padres y que arruinaron sus familias y nuestras familias tiempo atrás. Vamos a heredar lo bueno, pero no lo malo. Lo malo no lo vamos a traer con nosotros. Antes de cerrar el libro de los recuerdos, cerremos el álbum de fotos, cerremos. Pero antes, reparemos la última foto que saca el Espíritu Santo. Una de las últimas fotos de la vida de Isaac. ¿Cómo se lo ve? Otra vez de regreso al campo. Ay, gloria sea al Señor, ¿no? Otra vez de regreso. Y dice en Génesis 26, 25, Isaac construyó un altar y adoró. Te está diciendo un montón de cosas, ¿no? ¿No habíamos visto a su padre también hacer lo mismo 1000 veces? ¿No habíamos visto a Abraham hacer altares y sacrificar para su Dios? Quiere decir que Isaac, además de agarrar lo malo, también agarró lo bueno. Y acá hay una importante lección para los padres. La mayor y mejor, estoy convencido. Hay cosas a veces que se predican y yo estoy convencido que la mayor y mejor herencia que los padres puedan dejarle a sus hijos es la verdadera fe. Porque la fe va a conectar a nuestros hijos con Dios. La fe es lo único que los va a conectar con Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, la fe les va a dar el poder necesario para enfrentar cualquier dificultad en la vida. La mejor y más grande herencia que los padres pueden dejarle a sus hijos no es una cuenta bancaria abultada, no es un título universitario, no es un campo, no son riquezas, no son títulos académicos. Todo eso está bien, pero eso está en segundo lugar. La mejor y más grande herencia que un padre puede dejarle a sus hijos, que Abraham le dejó a Isaac, fue su fe en Dios. Padres, vivamos para Dios y hagamos que nuestros hijos también lo hagan. Esa es la verdadera fe. Aleluya. Ponete de pie y me gustaría hacerles prometer de que van a volver a escuchar, que van a volver a la Biblia, que van a ir a leer Génesis 26. Yo sé que lo van a hacer. Despierta curiosidad todo esto, ¿no? Yo sé que sí. Y a lo mejor ustedes descubren cosas que yo no descubrí. Tesoros, enseñanzas que yo no descubrí. Porque así es el Espíritu Santo, como tenemos relación directa con Él. El Señor a lo mejor te puede hablar de una manera que a mí no me habló. Y entonces nos enriquecemos todos. Génesis 26. La semana pasada era Génesis 25. Isaac caminando con Dios, pidiéndole a Dios una idónea. Isaac confiando en Dios, la elección de su pareja. Su padre confiando en Dios, la misión de buscarle una esposa a su hijo. Eliezer confiando en Dios, la misión que le encomienda a su Señor. Rebeca confiando en Dios, esperando hasta el momento en que Dios le muestre el indicado. Todo el mundo confiaba en Dios. Nada salió mal. Nada sale mal. Nada sale mal. Y ahora tenemos a Isaac esperando 20 años para tener un hijo. Dios se lo prometió, pero él tuvo que ejercitarse en la paciencia. ¿Cuántos en esta tarde necesitarán ejercitarse en la paciencia? Ahora yo quiero hacerte una sugerencia. A veces nosotros nos empecinamos que queremos algo. No estamos empecinados. Un novio, una novia, un auto, una carrera, no sé. Un viaje. Estamos empecinados y eso es lo único que queremos.
Yo te aconsejo que en lugar de que tú le pidas a Dios por ese auto, por ese novio, por esa carrera, pedile a Dios que se haga su voluntad en tu vida. Porque hay que tener cuidado. A veces el Señor termina dándolo en lo que nosotros le pedimos, pero no era la voluntad de Dios. Y lo que nosotros le pedimos es causa de nuestra ruina. Y si en lugar de pedirle esa cosa que le decimos, Señor, que se haga tu voluntad. A mí me gustaría tener un auto, una carrera, a mí me gustaría tener una familia, no sé. A mí me gustaría. Pero me veo un poco ansioso. Y yo quiero dejar esto en tus manos. Yo quiero que se haga tu voluntad. Porque a lo mejor no alcanzo a comprender que ese auto no es para mí hoy. Y esa camioneta no es para mí hoy. Y ese negocio y esa sociedad no es para mí hoy. Pero yo estoy tan ansioso. Señor, yo lo dejo en tus manos. Confío mi vida en tus manos. Tú sabes qué es mejor para mi vida. Si la tengo que tener ahora o la tengo que tener dentro de 5 años. Yo rindo mi voluntad en tus manos. Confío que tú sabes qué es lo mejor para mi vida. ¡Ja! Una sugerencia.